Alfonso, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos con la presentación, por favor, y empezamos. Les agradezco mucho, esto es nada más para ver dónde estamos, la mayoría sabemos de qué estamos hablando. Charlemos un poco entonces acerca de este desafío, este reto que tenemos las universidades en este tiempo que estamos atravesando. Y el aprendizaje-servicio, nosotros decimos desde CLAIS, yo vengo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, el CLAIS. Y el CLAIS, si esto funcionara, digo, ahí está. Es una organización sin fines de lucro en Argentina, sin ánimo de lucro, que capacita, que acompaña proyectos, que investiga, siempre desde esta instancia de vincular el aprendizaje curricular, el aprendizaje que otorgamos en las instituciones educativas en beneficio comunitario. Así que CLAIS, luego si a alguien le interesa, clais.org.ar de Argentina, ahí tienen este material acerca de lo que hacemos, pero en principio apoyamos, capacitamos, investigamos, publicamos, acompañamos emprendimientos y además asesoramos a algunos gobiernos de países latinoamericanos. A ver. Ahí va. ¿Por dónde empezar? En realidad por saber, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, partimos de una idea de que nuestras universidades tienen que dejar de ser esos templos de saber para ser instituciones de la comunidad en las que formamos jóvenes y en las que los docentes enseñamos disciplinas. Digo, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es reconocer que debemos bajarnos de ese lugar del conocimiento absoluto. La verdad que en los tiempos que corren, creer que los docentes que estamos al frente del aula tenemos la posibilidad de la suma del conocimiento, me parece que no nos hace bien a nosotros como docentes, no les hace bien a los estudiantes y no le hacemos bien a la universidad en la que estamos trabajando. Hoy el conocimiento está al alcance de todos. Por supuesto que se produce conocimiento académico en las universidades, en las casas de altos estudios, pero me parece que tenemos que trasladarnos de ese templo de saber a la universidad que necesitan nuestras comunidades. E históricamente, en nuestras universidades, estos tres grandes pilares que sostuvieron desde siempre a la universidad, la docencia, la investigación y la extensión, tuvieron en la extensión como al hermano pobre, digamos, ¿no? Siempre fue la extensión la parte más descuidada de muchas universidades. Por supuesto que se hace docencia, por supuesto que se investiga, pero la extensión siempre fue este lugar donde se podía decir que la extensión era divulgación, era dar a conocer algunas cosas que hacía la universidad, pero bien alejada la extensión de lo que pasaba dentro de nuestras universidades. Y entonces cuando nosotros decimos pasar de la Torre de Marfil a la universidad del siglo XXI, decimos comprender que nuestra universidad forma parte de la comunidad. Ya no es una institución que tiende puentes, no es una institución insisto, templo de saber, sino es una organización dentro de nuestras comunidades. Y entonces debe articular con otras organizaciones de nuestra comunidad, porque nuestra universidad es un espacio de participación y de aprendizaje, y ese espacio de participación y de aprendizaje lo combina, lo comparte con otras instituciones de la comunidad. Por eso decimos que las universidades no se extienden, que las universidades no tienden puentes, sino que se reconocen como parte de un territorio y que se reconocen como parte de una comunidad. Entonces, cuando hablamos de las instituciones de educación superior, decimos desde CLAIS, desde el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que la universidad es un nudo más en una gran red que son las organizaciones de la comunidad. Y antes de hablar del aprendizaje y servicio solidario, tengo que hacer 2 o 3 aclaraciones. En principio, muchos de nosotros trabajamos aprendizaje y servicio solidario desde hace tiempo, aún sin saber que se llama así y que hay mucha bibliografía y que hay mucha investigación en universidades de todo el mundo.
Esto no descubrimos el agua tibia, esto no es ningún invento ni ninguna cosa superadora de lo que muchos docentes vienen haciendo en muchas aulas de nuestras universidades, aún sin saber que hay material editado y mucha investigación al respecto. Otra cuestión es estar atentos cuando hablamos de solidaridad. No hablamos de benevolencia, no hablamos de caridad, sino que hablamos de actitudes prosociales por parte de nuestros estudiantes. Y hablamos de una universidad comprometida con lo que pasa puertas afuera de la universidad. Y una tercera cuestión es que el aprendizaje y servicio solidario no se trata de generar más carga de trabajo para el docente, ni generar en el estudiante una carga extra, sino que es trabajar de una manera distinta. Miren, se podrá llamar de distintas maneras en distintas universidades del mundo, pero la bibliografía coincide en que para que se llame aprendizaje y servicio solidario tienen que pasar tres cosas. Una de ellas es, por supuesto, tiene que existir un servicio solidario. La segunda y no menos importante es que tiene que estar protagonizado por los estudiantes. Y la tercera es que tiene que haber un vínculo entre el aprendizaje curricular, lo que aprende el estudiante en el aula de la universidad, y esa actividad solidaria que haga. No es cualquier actividad, es una actividad que está relacionada con lo que el estudiante aprende en la universidad. Entonces, tres características para que se llame aprendizaje y servicio solidario. Repito, tiene que haber un servicio solidario, tiene que estar protagonizado activamente por los estudiantes y tiene que estar articulado con los contenidos de aprendizaje. Si partimos de estas tres premisas, podemos decir que hay actividad de aprendizaje-servicio. Entonces, para que nos vaya quedando claro, ¿qué es esto? Es una estrategia institucionalizada, hay una intencionalidad de vincular la enseñanza y el aprendizaje con problemas reales. Hay una intencionalidad pedagógica para vincular lo que estoy enseñando en el aula cotidianamente con la intención de mejorar una situación social. De esto se trata entonces el aprendizaje y servicio solidario, que genera una formación integral en el estudiante. ¿Por qué? Porque permanentemente lo tiene en un rol protagónico, porque permanentemente lo tiene como protagonista de la tarea que desarrolla. Entonces, ese estudiante que está aprendiendo en nuestras aulas de la universidad se torna protagonista de un proyecto que trabaja junto con otros actores comunitarios. Esto implica que el estudiante tenga una mirada distinta. Esto implica que el estudiante vea a su comunidad de otra manera. Y yo insisto con mucha fuerza en esto que ustedes están viendo acá. No es la universidad ayudando a, es la universidad comprometiéndose, cuestionándose. Y es bastante distinto. Yo recién comentaba algunos de los colaboradores de Leticia, a quien no le agradecí, perdón, pero con esto del micrófono lo olvidé, y estoy absolutamente feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes, gracias a Leticia y todo su equipo. Y comentaba con parte del equipo, en Argentina la universidad pública es no arancelada, no se paga por estudiar. Y entonces cuando desarrollamos actividades de aprendizaje-servicio, el primer día de clase, cuando le pregunto a los estudiantes por qué creen que hacemos esto, muchos dicen, bueno, para devolverle a la comunidad todo la comunidad hace por nosotros porque nos paga por estar aquí y les paga a ustedes el salario, profesores, con sus impuestos. Y yo ahí le digo a los estudiantes, eso es cierto lo que dicen, pero no se equivoquen. El aprendizaje-servicio no tiene que ver con que yo le deba devolver como estudiante universitario a la comunidad lo que la comunidad hace por mí. Tiene que ver con la formación del estudiante universitario, con el compromiso que tiene que tener el estudiante en una universidad con su comunidad. ¿Para qué quiero un estudiante universitario comprometido? ¿Para qué sirve la universidad si no es una universidad que colabore en mejorar los problemas sociales? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de educar una solidaridad diferente. Hablamos de un modelo distinto de ser universidad. Y cuando hablo de solidaridad, también les pido que seamos cuidadosos, porque no es esta solidaridad la que pretendemos desde el aprendizaje y servicio solidario. No es el extender la mano
con lo que me sobra para darle a aquel que no tiene. De ninguna manera. Porque esta solidaridad es la que entiende que hay un sujeto que puede, que quiere, que sabe, y que le da a otro que no puede, que no sabe, que no quiere. Esto es asistencialismo. Y como decía Eduardo Galeano, este escritor uruguayo fallecido hace un par de años, él decía, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente. La solidaridad es horizontal. La solidaridad implica respeto mutuo. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de respeto con el otro. No hablamos de darle al otro lo que yo no tengo, sino que hablamos de una solidaridad horizontal, donde todos podemos algo, pero donde todos nos falta algo, donde todos construimos vínculos con otro. Nos ayuda mucho a pensar esta cuestión François Douet. Yo, si no han leído este texto de François Douet, los invito a leerlo. ¿Por qué preferimos la desigualdad, aunque digamos lo contrario? Es el título. Y en este texto Douet, este sociólogo francés, nos habla de los relatos de fraternidad en tiempos de fragmentación social. Interesantísimo. Lo que dice que son las instituciones educativas las que nos van a permitir salir de esta fragmentación social. Hay que refundar las instituciones educativas. Hay que hacer algo distinto, y ese lugar donde tenemos que empezar a hacer algo distinto son las instituciones educativas. Coincidiendo con él, miren, si nosotros seguimos con esta idea de solidaridad horizontal, ¿no? Vertical, esta idea de hay alguien que sabe, que puede, que tiene y que le entrega a otro que no puede, que no sabe, que es el sujeto necesitado. Lo único que logramos es esto, miren, que hay gente que se acostumbre a dar y haya otros que se acostumbran a recibir. Y eso es muy dañino, porque eso lo único que hace es genera ese círculo vicioso del siempre dan los mismos y siempre reciben los mismos. Y tan vicioso que si un día dejan de recibir, reclaman esa falta de asistencia, porque casi lo ven como una obligación del otro, que siempre generó ese círculo. Por eso desde el aprendizaje-servicio, cuando hablamos de solidaridad, no hablamos de esta solidaridad. Hablamos de una cuestión horizontal, donde todos podemos algo y donde todos recibimos algo. Dos profesoras de la Universidad de Sudáfrica nos ayudan a pensar en esto también. Dice, tenemos que optar entre un aprendizaje-servicio como beneficencia y uno como cambio social. Y queremos apostar al cambio social. Queremos apostar que desde el conocimiento académico que se produce en la universidad podamos compartir con ese otro conocimiento no académico que está fuera de la universidad. Miren, desde hace 4 o 5 años, una universidad en el noroeste de Perú, en Chiclayo, en la Facultad de Medicina, desde hace 3 o 4 años, una vez por semana asiste a una de las cátedras el chamán de la comunidad. Esto impensado hace 25 o 30 años. Chamán de la comunidad que tiene conocimientos ancestrales y que viene a explicarle a los docentes y a los estudiantes de la universidad cómo con algunas hierbas y sin ningún agregado químico puede también mejorar algunas patologías. Por supuesto que no estoy diciendo con esto que abandonemos el tratamiento que el médico nos indica para determinadas patologías. No estoy diciendo eso. Lo que digo es cómo los dos paradigmas pueden cruzarse. En la universidad hay conocimiento académico, actualizado, científico, y en la comunidad hay un conocimiento que no es académico, pero que también es válido. Y de eso se trata cuando hablamos de solidaridad horizontal. ¿Qué puedo hacer yo desde la universidad, pero qué puedo esperar del otro? Porque, miren, esta es una imagen de Buenos Aires. ¿Por qué estas realidades coexisten en nuestra Latinoamérica? Y si desde las universidades no empezamos a hacer cosas para intentar revertir esta situación, vamos por mal camino. Ciudad de Buenos Aires, y a pocos, yo no digo kilómetros, a cientos de metros, una realidad absolutamente opuesta. Esto genera injusticias terribles, y esto a lo único que nos debe llevar es a que trabajemos por una universidad pertinente. Y una universidad pertinente es aquella que da respuesta concreta a las necesidades sociales. Y si no, ¿para qué? Como yo les decía recién, ¿para qué? Un profesional exitoso
en una sociedad fracasada. Hay que repensar esto. Y esto hay que repensarlo desde este lugar. Necesitamos una universidad pertinente, una universidad que trabaje para resolver cuestiones sociales. Porque pretendemos una universidad, al menos en Latinoamérica, que se ocupe de la formación ética de sus profesionales. Yo siempre le digo a mis estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que está a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, es allí donde yo vivo, y mis estudiantes de Ciencias Económicas, claro, los formamos para ser CEOs de Coca-Cola, gerentes de una multinacional, y eso está muy bien, no reniego de eso, y quiero que sean CEOs de una multinacional, pero también pretendo que tengan compromiso ético, que estén comprometidos con su entorno comunitario. De mi universidad egresan quienes luego son ministros de Economía de la Nación, secretarios de Hacienda del municipio, y los necesitamos con un compromiso ético. Necesitamos que entiendan que excelencia académica también tiene que ver con compromiso ético. Y en eso estamos trabajando las universidades que impulsamos el aprendizaje y servicio solidario. Miren, para el que no está tan familiarizado con la cuestión del aprendizaje y servicio, me va a ayudar bastante y nos va a ayudar bastante a comprender este cuadro con dos ejes. Si en el horizontal están el aprendizaje y en el vertical está el servicio, me parece que aquí cada uno de nosotros va a poder comprender por dónde pasa lo que está haciendo. Miren, y acá tengo algún ejemplo que es de la misma universidad, una universidad sudafricana. Se hace todo esto en una sola universidad. Se hacen salidas en terreno donde hay mucho aprendizaje y poco de servicio, que es lo que habitualmente hacemos los profesores de aula, los profesores que hacemos alguna salida en comunidad con nuestros estudiantes. Generalmente hacemos esto, bastante de aprendizaje y poco de servicio a la comunidad. Otros estudiantes de la misma universidad, luego de un desastre natural, salieron a colaborar con algunas organizaciones de la comunidad que reparaban casas que habían sido destruidas por un temporal. Eso es una actividad que tiene un poco de aprendizaje, y de servicio tiene bastante, pero no es un servicio sistemático. Es el estudiante que fue y brindó colaboración, estuvo, acompañó, porque había una salida con la universidad y esa salida tenía que ver con reparar las casas de los dañados por el temporal. En la misma universidad sí tienen una actividad sostenida en el tiempo, y es que una vez por semana salen a hacer limpiezas de las plazas de la ciudad. Entonces ahí hay un escuadrón de estudiantes que lo hace. Y por último, el aprendizaje-servicio, donde sí hay mucho de aprendizaje y hay mucho de servicio, un estudiante de la carrera de oftalmología probándole la graduación de los anteojos a un señor de la comunidad. Entonces, fíjense, las actividades con mucho o poco aprendizaje y con mucho o poco servicio. Esta actividad del escuadrón que sale a hacer limpieza de plazas una vez por semana tiene bastante de servicio porque hay una sistematicidad, tiene poco de aprendizaje porque no tiene nada que ver con lo que los estudiantes aprenden en su carrera. Sin embargo, aquí este estudiante, donde tiene mucho de aprendizaje y mucho de servicio, sí está poniendo en juego sus aprendizajes curriculares. Lo que aprende en el aula de la universidad lo pone al servicio comunitario. Ejemplos hay muchos, pero insisto una vez más y para que nos quede claro, las salidas que hacemos en terreno. Allí abajo, estos son estudiantes de una universidad de Chile, luego de un terremoto, juntando agua mineral, una actividad que tiene poco de solidario, de servicio, porque en realidad lo que hicieron los estudiantes fue ir a comprar una botella de agua y ponerla en una cesta, en un canasto, en el ingreso de la universidad. Después algunos estudiantes de la Facultad de Medicina que van a colaborar con niños de la prepa, con jóvenes de la prepa, pero son estudiantes de medicina, no son estudiantes de un profesorado, ni de un magisterio. No tiene nada que ver con lo que ellos aprenden. Y por último, el aprendizaje-servicio, que sí tiene que ver con los aprendizajes curriculares de los estudiantes. Este es un ejemplo muy interesante en el norte de Argentina, en La Puna, donde hay un pequeño poblado que no tenía agua caliente, y bueno, fueron los estudiantes de la universidad a dotar de
de agua caliente con paneles solares a la comunidad. Ahora les voy a contar una anécdota al respecto en unos minutos, pero una tarea muy linda. No importa cómo se llama, insisto, en el mundo tiene distintos nombres, pero tiene que ver con esto. Estudiantes siendo protagonistas, una actividad solidaria y esa actividad solidaria vinculada con lo que los estudiantes aprenden en las instituciones educativas. No importa cómo se llama, por eso digo un genérico con muchas marcas, en distintos lugares del mundo. Nosotros con CLAIS particularmente participamos en distintos continentes, acompañando proyectos. Siempre que vamos a acompañar algún proyecto, es más lo que aprendemos que lo que dejamos, nos pasa siempre. Pero digo, no crean algunos que esto es un invento nada más que latinoamericano o un invento de los Estados Unidos, donde hace mucho tiempo que lo hacen, sino que en todo el mundo estamos trabajando en esta línea, en darle sentido a nuestras universidades. Y volviendo a los tres pilares, a la educación, a la extensión y a la docencia, donde coinciden, donde combinamos los tres pilares, ahí podemos decir que hay aprendizaje-servicio solidario. Porque el aprendizaje-servicio solidario tiene que ver con esto, el aprendizaje por un lado y el servicio solidario por otro. Pero cuando nosotros lo ponemos en juego en nuestras universidades pasa esto, hay una cosa distinta y que es el aprendizaje-servicio. Insisto, el aprendizaje y el servicio. Y vale el ejemplo porque es como los ingredientes de una pizza. El aprendizaje por un lado y el servicio por el otro. Los ingredientes juntos generan otra cosa. Y juntos generan un estudiante más comprometido, una universidad con compromiso social, un estudiante que encuentra sentido a lo que está aprendiendo y a un estudiante que hace sus primeras armas profesionales saliendo del cascarón que le damos nosotros en cada una de las universidades. Algunos ejemplos en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. La Javeriana de Cali, estudiantes de ingeniería civil, colaboran con el municipio haciendo el análisis de los materiales que se están deteriorando, en cuánto tiempo se deterioran, por qué se deterioran y cuáles serían los materiales que tendrían mejor rendimiento para que no haya baches, para que no haya huecos en las calles de una ciudad. Esto lo hacen los estudiantes. Podría ser una actividad de las que hacemos siempre, aquí abajo en el cuadrante, ese que yo recién le mostré, una actividad que tiene mucho de aprendizaje y poco de servicio. ¿Cómo sería eso? Que el profesor les pida esta actividad, les ponga una buena calificación y termine ahí. Pero el profesor y los estudiantes con ese trabajo van al municipio, van a la alcaldía y les piden al alcalde que analice las investigaciones que hacen los estudiantes. Esto es lo que yo recién les contaba en el norte de Argentina, en La Puna. Fíjense este trabajo. Comenzó siendo como una tarea de los estudiantes para dotar de agua caliente a los domicilios de las personas que no tenían agua caliente. Fíjense, cuando los estudiantes y los profesores de la universidad vamos con todo nuestro bagaje de conocimientos a una comunidad y le decimos a esa comunidad qué es lo que ellos necesitan, sin escucharlos. Esto pasó con estos profesores y estos estudiantes. Fueron una comunidad de gente muy humilde, vieron que tenían agua fría y le dijeron, ¿saben ustedes qué necesitan? Ustedes necesitan agua caliente, en la cocina y en el baño. En la cocina para lavar los utensilios, en el baño para higienizarse con agua caliente, para ducharse con agua caliente. Se fueron a su universidad, prepararon los paneles solares, llegaron nuevamente a la comunidad, enseñaron a las personas de la comunidad cómo instalarlos y cómo mantenerlos y se retiraron. Al tiempo volvieron profesores y estudiantes para ver cómo iba la cuestión del mantenimiento, si estaban bien esos paneles solares, y descubrieron que las mujeres de la comunidad seguían lavando la ropa en un fuentón comunitario con agua fría. No habían hecho bien el diagnóstico, no habían escuchado a los estudiantes y los profesores. Porque lo que hacen las mujeres de la comunidad en La Puna es todos los días juntarse a lavar la ropa en un piletón comunitario, porque allí es donde socializan, donde se cuentan sus problemas, donde están cotidianamente. Entonces, un diagnóstico mal hecho, que es lo que le pasó a esta gente. Después, ¿cómo termina la historia? Hicieron el piletón comunitario con agua caliente, pero fíjense el no escuchar a la comunidad. El creer que como soy universitario y tengo la suma del conocimiento académico, voy a conocer lo que el otro necesita. Muy lejos de eso,
se dieron cuenta que el diagnóstico estaba mal hecho y luego de eso entonces resolvieron la cuestión. Otros ejemplos, miren, en Sudáfrica, comunidades alejadas, sin comunicación, y los estudiantes de una universidad sudafricana tendiendo antenas para que pudieran tener internet algunas comunidades. En todos los casos se genera este círculo virtuoso. Hay aprendizajes académicos que, puestos al servicio de la comunidad, generan mejores aprendizajes. Y si no, fíjense, los estudiantes que fueron con su aprendizaje académico a La Puna, en el norte de Argentina, volvieron y mejoraron lo que habían hecho después de escuchar a la comunidad. Y este que les muestro ahora es un ejemplo concreto de cómo este círculo virtuoso es absolutamente real en aquellas universidades que hacen aprendizaje servicio solidario. Generalmente, cuando en las universidades estudiamos patologías de grandes animales, de caballos, de equinos, generalmente vamos a ver caballos de carrera o caballos de polo. Jóvenes en una universidad de Argentina y al mismo tiempo en una universidad de Chile salieron a la comunidad y observaron que algunos caballos que arrastran carros con cartones y que arrastran carros con aquellos desperdicios que dejamos en la ciudad y algunos se encargan de juntarlos, tenían otras patologías que tenían que ver con las caderas de los caballos. Eso generó un círculo virtuoso. Miren, los estudiantes con su aprendizaje académico salieron a la comunidad a hacer un servicio solidario. Descubrieron que había otras patologías, volvieron a la facultad y generaron una unidad que ahora en algunas facultades se estudia y es patologías de caballos que no son los de carrera ni son los de polo. Entonces, este es el círculo virtuoso que se genera cuando uno sale a la comunidad y aprende otras cosas. Pero para que podamos poner en juego todo esto, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es revisar nuestras prácticas como docentes. Si yo creo que tengo como profesor de la universidad la suma del conocimiento, si yo creo que ningún estudiante puede compartir conmigo un proyecto, si yo creo que el estudiante no tiene ninguna posibilidad de intercambiar opiniones con el docente, con la comunidad, entonces va a ser muy difícil que pueda entender de qué se trata esto del aprendizaje y servicio solidario. Porque en realidad lo que tenemos que hacer los docentes es cambiar la perspectiva. Tenemos en primer lugar que horizontalizar el vínculo con la comunidad. Insisto, allá afuera también hay conocimiento. Otra vez, no es conocimiento académico, esto lo sé, pero también hay conocimiento. Entonces me parece que cambiar la perspectiva es una de las primeras cosas que debemos hacer para comprender que por lo menos, hay 4 dimensiones que se ponen en juego a la hora de hablar de aprendizaje y servicio solidario. La social, la epistemológica, la ética y la pedagógica. Fíjense si no, miren, desde lo social hay una reconceptualización de las asimetrías. Desde lo social estoy diciendo, aquí hay conocimiento, pero afuera también. No me estoy parando sobre un pedestal para dirigirme, para ver a la comunidad, para interactuar con la comunidad. Hay un diálogo de saberes. Entonces, por lo menos desde lo social. También desde lo epistemológico, porque la universidad tiene que ir del modo disciplinar al multidisciplinar. Ya no puedo trabajar solo si estoy trabajando con una problemática que está por fuera de la universidad, porque los problemas no son unidisciplinares, no son monodisciplinares, no son disciplinares. Yo no ando por la vida diciendo, no, a ver, este es un problema de matemática, este es un problema social, no, los problemas son multidisciplinares y entonces así habrá que abordarlos. Una dimensión importantísima que se pone en juego es la dimensión ética, porque estoy formando un ciudadano comprometido, estoy formando un ciudadano con conciencia social. Entonces hay un modelo distinto, un modelo ético de ser universidad. Y por último, y sobre todo para los que venimos de la pedagogía, muy importante la cuestión pedagógica. Hay una reconceptualización de supuestos teóricos. Ya no hablamos de enseñanza y aprendizaje, ya hablamos de 2 procesos distintos desde hace un tiempo.
Hablamos de enseñanza y hablamos de aprendizaje. Y esto tiene que ver, como dos procesos distintos, digo. Y esto tiene que ver con que yo como profesor puedo estar enseñando 4 días lo mismo y ustedes no aprenderlo nunca. Rompemos esa lógica del aprendizaje y de la enseñanza como un círculo, sino que son dos procesos distintos. Y entonces el estudiante resignifica aprendizajes cuando sale a hacer aprendizaje-servicio en su comunidad. Aprende de otra manera. Algunos creemos que aprende más y mejor. Porque además hay que saber bastante más para resolver un problema comunitario o para resolver un problema en la comunidad desde la universidad que para aprobar una asignatura. Seguramente hay que saber mucho más. Tengo que articular con otro, tengo que convivir con otro, tengo que intercambiar, tengo que aprender, tengo que estudiar. ¿Y para qué todo esto? Para generar los conocimientos que nos depara este nuevo siglo en el que vivimos, que son trabajar en equipo, convivir. Miren, en 1990, Yonti, en Tailandia, la UNESCO, que es la parte de Naciones Unidas que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura, contrató un grupo de especialistas para que pensaran acerca de cuáles iban a ser los pilares de la educación del futuro, en 1990. Y en aquel momento hablaban de 4 pilares de la educación del futuro, ¿no? El aprender a aprender, decían que las instituciones educativas, con los avances científicos y tecnológicos, ya no tienen que enseñar solamente contenidos memorísticos, sino que tienen que enseñar a aprender. Ese era uno de los pilares. El segundo era aprender a hacer. Con eso que aprendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo pongo en juego? El tercero era aprender a ser persona, a ser ciudadano. Y el cuarto era aprender a convivir. Más vigentes que nunca, los 4 pilares de la educación. Y son estos pilares de los que hablamos de la educación del futuro. Resolver problemas, comunicarme con otro, convivir, trabajar en equipo. Ahora, ustedes dirán, bueno, muy bonito todo esto, pero ¿por dónde empiezo? Y la verdad que por lo que ya estoy haciendo. Les decía hace unos minutos, esto no es inventar el agua tibia. Esto es empezar a trabajar desde lo que ya se está haciendo en la universidad y desde las propias fortalezas que tiene la universidad. Siempre en una universidad hay algún docente más comprometido que otro, con más entusiasmo que otro, con más ganas de llevar adelante estos proyectos que otros. Porque también debo decirles que no es sencillo esto. Lo que nos pasa diría en todas las universidades donde hacemos aprendizaje-servicio, lo que más nos cuesta es comprometer a nuestros propios colegas. Porque están los muy motivados y están los que no quieren hacer esto, porque entienden que esto implica más trabajo, más carga horaria. En realidad, yo insisto, hay que cambiar la perspectiva. Si no entendemos que hay una universidad distinta y hay una demanda distinta, no nos va a ir bien. Y entonces necesitamos empezar por lo que ya tenemos. Porque el gran desafío que tenemos por delante es vincular estos 3 principios que yo les decía. Tiene que haber una acción solidaria, tiene que haber un protagonismo estudiantil, tiene que haber un compromiso con la transformación. Si no, no va a haber aprendizaje-servicio. Si no, haremos el aula tradicional. El aula tradicional en la que yo vengo, imparto los conocimientos, hago que el otro lo estudie, me lo repita en un examen y le pongo la mejor nota. Y entonces después los docentes decimos queremos estudiantes críticos y reflexivos. No es cierto. Porque si la única manera de aprobarte un examen que tengo es si me decís exactamente lo mismo que yo te dije, o exactamente lo mismo que dice el autor, entonces no es cierto que quiero un estudiante crítico y reflexivo. Y entonces tenemos que cambiar la perspectiva, nuevamente lo digo. Yo vengo trabajando algunas actividades solidarias, pero no llegan a ser aprendizaje-servicio. ¿Qué hago? Bueno, tengo que empezar a articular mi conocimiento académico con la necesidad comunitaria. Tengo que empezar a vincular lo que hago. No tengo que hacer ninguna cosa nueva ni distinta de la que vengo enseñando. Tengo que seguir enseñando lo mismo. El desafío está en ver eso que enseño, cómo hago para vincularlo con otros espacios, con otras materias, y que juntos podamos hacer un trabajo comunitario. No todos tenemos por qué hacer todo el tiempo aprendizaje y servicio solidario, pero bien podemos participar desde nuestra cátedra de algún proyecto. En algún tiempo, no necesariamente todo el semestre. Pero la idea es esta, empezar a hacer un modelo distinto de ser universidad. Miren,
Y pasa por acá los desafíos, porque hacemos muchas cosas que están acá. Hacemos actividades solidarias en la universidad. Bueno, ¿cómo articulamos esas actividades solidarias con los contenidos curriculares? Bueno, ese es el desafío. Ahí hay que empezar a trabajar. ¿Cómo aplico los conocimientos al servicio de las necesidades sociales? Porque muchos de nosotros estamos por acá. Nos cuesta todavía estar aquí, en el aprendizaje y servicio solidario, pero muchos decimos, bueno, a ver, yo hago salidas de campo, yo trabajo mucho con los estudiantes, yo le pido cosas que tienen que investigar fuera de la universidad. Bueno, ¿cómo hago para poner al servicio de las necesidades sociales eso? Recordemos el ejemplo que di recién de la Universidad de la Javeriana de Cali. Eso que había empezado a hacer un trabajo de investigación, estudiantes investigando acerca del pavimento y por qué se generaban los huecos en las calles de Cali, dieron un paso más, lo pusieron al servicio comunitario, lo llevaron a la intendencia, lo llevaron a la alcaldía, y ahí pudieron tomar contacto con las necesidades reales. Entonces los estudiantes tuvieron que trabajar mucho y mejor, porque tuvieron que ponerse en contacto con los ingenieros de la municipalidad, del municipio de Cali. Y eso genera mejora, eso genera intercambio, eso genera aprendizaje, un aprendizaje distinto. Y teniendo en cuenta también, no es menor esta cuestión, que no todas las prácticas son iguales. A veces hay bastante más aprendizaje y poco servicio, a veces hay mucho servicio en un proyecto y poco de aprendizaje, a veces se logra que haya tanto aprendizaje como servicio. Bueno, pero esto también es un camino que hay que ir desarrollando. Lo importante, insisto, es cambiar la perspectiva. Lo importante es entender que necesitamos una universidad distinta. Después iremos mejorando seguramente. Hay mucho más aprendizaje, hay mucho más servicio, bueno, mejor. Mucho mejor el proyecto. Y otra vez, ¿cómo hacemos para ir del aprendizaje al aprendizaje-servicio? Aplicando los contenidos a una mejora comunitaria. Miren, este es un ejemplo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata en Argentina. Siempre los estudiantes hacían un trabajo práctico final que era producir pequeños libros con cuentos cortos. Y eso quedaba en la biblioteca de la universidad. Los estudiantes trabajaban, hacían una hermosa tarea académica y quedaba en la biblioteca de la universidad. Y un día lo que hicieron fue dar este paso, de este cuadrante al del aprendizaje al servicio. ¿Qué hicieron? Esa producción la pusieron al servicio de otros. Y entonces lo que hicieron fue llevar a escuelas y a organizaciones de la comunidad ese material. En lugar de dejarlo en la biblioteca de la universidad, lo donaron a organizaciones de la comunidad. Una cosa tan sencilla como esa. No exigió más tiempo de trabajo, el tiempo era el mismo. No exigió más demanda por parte del docente, la misma. Pero pusieron en el servicio comunitario la tarea que venían desarrollando. Y si no, los ejemplos clásicos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en este caso en la universidad en Colombia, en Estados Unidos, Universidad del Norte, en Estados Unidos no, en Colombia, la Universidad del Norte, tienen una clínica jurídica. O sea, eso que hacían los estudiantes y su profesor en el aula, salieron a hacerlo con organizaciones de la comunidad. Lo mismo hacemos en la universidad en la que yo trabajo, la Universidad de Mar del Plata. Se comenzó haciendo puertas para adentro y después algún profesor dijo, bueno, pero ¿por qué mejor no hacemos lo mismo con organizaciones de la comunidad? Y porque los vecinos de la ciudad no saben cuándo un tema es penal, cuándo es civil. Entonces los estudiantes, eso que aprendían lo iban poniendo al servicio comunitario. Y hoy, 4 días a la semana, reciben en distintas organizaciones de la comunidad, los estudiantes del último año de abogacía, a personas que vienen con cuestiones individuales. No hacen trabajo de abogado porque no tienen firma, pero sí orientan. Orientan. Entonces, ¿cómo se hace una sucesión? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién recurro? Tengo una cuestión de violencia intrafamiliar, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, y los estudiantes asesoran. Algo que podría haber quedado aquí como una simulación en el aula de una universidad, se pone al servicio comunitario.
Otros casos, miren, este es una universidad de Córdoba, un grupo de... son recolectores de una hierba que hay en la provincia de Córdoba, en Argentina, que se llama peperina, y con eso hacen un té. Y es una hierba que estaba casi en extinción. Entonces, los estudiantes lo que habían hecho era una investigación dentro de la universidad para ver cuáles eran los motivos por los cuales estaban muriendo los plantines de peperina. Y eso, insisto, podría haber quedado aquí, en este cuadrante, en el de dentro de la universidad. Una brillante investigación, un paper para presentar en algún congreso y ahí terminaba. Pero no, dieron un paso más. Juntaron a los productores, a los recolectores de peperina y los capacitaron. Y les dijeron cuáles eran los pesticidas que no había que poner y qué sí había que poner y cómo había que regar para que no se extinguiera la peperina. Lo que aprendieron en la universidad, insisto, puesto al servicio comunitario. La cuestión es cómo ir de lo ocasional a lo sustentable, cómo ir de esa colecta que hicieron los que estaba por aquí abajo, los alumnos de una universidad de Chile cuando hubo un terremoto, cómo hacer para que eso no sea una cuestión aislada, para que sea sustentable, una cuestión que permita mejorar el aprendizaje académico de la universidad. Mira, acá hay un ejemplo, estudiantes de una carrera artística que iban una vez al año a una plaza de la ciudad a embellecerla. Hacían murales, pintaban los juegos de los niños. Entonces era una actividad absolutamente asistemática, una vez al año en alguna plaza. Decidieron darle continuidad y decidieron ir una vez por semana a algunas plazas que se dedicaron a apadrinar. Y entonces ahora tienen en buena forma 10 plazas de la ciudad por voluntad de esos estudiantes y esos docentes que eso que aprenden en la universidad, una vez más, lo ponen al servicio de la comunidad. Una actividad absolutamente sencilla, pero que sostenida en el tiempo permite una mejora en la comunidad. Y ejemplos, miren, cómo vamos de, otra vez, el mismo ejemplo, de una actividad que por única vez se hace a una actividad que se pueda sostener en el tiempo. Ustedes saben que en mi país, en el 2001, bueno, en Argentina vivimos crisis económicas cada tantos años, pero en el 2001 vivimos una que fue tremenda, dejó mucha gente sin trabajo y un grupo de estudiantes lo que hizo fue comunicarse con desocupados y enseñarles todas las técnicas de agricultura urbana, cómo con una pequeña porción de tierra podían sembrar sus propios alimentos, sus propias verduras. Y bueno, eso que fue una actividad para el año 2001, una actividad puntual, la sostuvieron en el tiempo y hoy generaron en una plaza del centro de la ciudad que estos productores, que por única vez habían hecho una huerta domiciliaria, lograron, insisto, que estos productores hoy tengan un espacio en el centro de la ciudad donde venden sus verduras una vez por semana. Una actividad que era puntual, por única vez, la sostuvieron en el tiempo. Eso que los estudiantes aprenden en la universidad, entonces ahí se nota cómo se pone al servicio de la comunidad, porque le cambiaron la vida a más de 30 familias que no tenían siquiera para la plantación domiciliaria y hoy viven de lo que venden en la feria de la ciudad. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo lograron? Porque ese servicio social que hacen le dieron vinculación curricular. Eso que hicieron por única vez y luego sostuvieron en el tiempo, lo tienen absolutamente vinculado con lo curricular. Y van generando permanentemente nuevas alternativas de articulación, porque ya no es solamente una materia la que se involucra, sino que aparecen otros profesores que colaboran con el proyecto. Y ejemplos, insisto, yo no los quiero aburrir con tantos ejemplos, pero hay muchos. Universidad de Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, los estudiantes que comenzaron como un voluntariado haciendo tareas de relevamiento para generar mejoras en algunas casas humildes cercanas a la facultad, y hoy termina siendo un proyecto de diseño y construcción de viviendas en lo que son verdaderos centros comunitarios, un plan donde se articulan
las necesidades de la comunidad, la posibilidad de algunos créditos que da la gobernación y los estudiantes haciendo los planos y haciendo todo el trabajo de acompañamiento a la comunidad, porque son los propios miembros de la comunidad los que levantan las paredes de sus casas, con ayuda de los estudiantes de la universidad. Ahí están los estudiantes tomando medidas, o sea, del plano y de la maqueta, que es lo que habitualmente hacemos en las facultades de arquitectura, a la práctica, a resolver un problema para un sector de la comunidad. Fíjense esto que les pongo acá, miren. No se puede ser serio, de esto estamos absolutamente convencidos, no se puede ser serio si el conocimiento no es socialmente relevante, si no sirve para nada eso que estoy enseñando y eso que estoy aprendiendo. Si cae en abstracto, si para lo único que sirve es para aprobar un examen final. Me parece que tenemos que encontrarle sentido a lo que enseñamos y a lo que aprenden los estudiantes en la universidad. Sobre todo el sentido social, insisto con la idea de universidad pertinente. Más ejemplos. Esta es la Universidad de Mar del Plata, que es en la que yo trabajo. Desde hace más de 10 años tenemos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que estudian para ser contadores públicos, que estudian para ser licenciados en Administración, licenciados en Economía. No se reciben sino pasan por una experiencia de práctica en comunidad. Y es mejorar la administración, mejorar lo que pasa en distintas organizaciones de la comunidad sin fines de lucro desde el punto de vista administrativo, para que las organizaciones comunitarias, por ejemplo, queden en condiciones de pedir una beca, de pedir un subsidio, de pedir un préstamo. Para eso ustedes saben que deben tener todos sus papeles en regla. Y los estudiantes hacen esa tarea comunitaria. Van a las organizaciones de la comunidad y organizan la administración. Y ahí, fíjense, hay muchas materias que intervienen. No todas todo el tiempo. Estas son nombres de distintas materias en la facultad. Costos, principios de administración, sistemas de información, contabilidad 1, 2 y 3. Distintas materias que intervienen, distintos espacios en distintos momentos del semestre para el proyecto que está llevando adelante el estudiante con algún profesor. O los estudiantes de la Universidad Católica de Chile asesorando artesanos con barbalita, que es una piedra que existe en algunos sectores de Chile, y cómo con esa piedra algunas comunidades están haciendo objetos de pulseras y colgantes. Y entonces los estudiantes están asesorando en cómo mejorar el pulido de la piedra, cómo tallarla, y eso en intercambio permanente con miembros de la comunidad. Entonces, o estos, miren, hablando del círculo virtuoso, miren este ejemplo, Universidad de La Plata. Los estudiantes trabajan el kefir. El kefir es un alimento que tiene mucha proteína y en principio hicieron esa investigación, lo pusieron al servicio de la comunidad llevándolo a comedores comunitarios donde había chicos muy humildes. Y las señoras que trabajaban en el hogar comunitario les decían que los niños no estaban comiendo el kefir porque tenía un sabor feo. Y esto del círculo virtuoso que les digo. ¿Cómo termina esta historia? Se generó una nueva asignatura, una nueva materia en la Universidad de La Plata que surge de esto, de cómo el intercambio con la comunidad genera nuevos conocimientos. La nueva asignatura se llama Antropología de la Alimentación y que tiene que ver con lo que consume la comunidad, qué consumían los padres de esos chicos, cuál es la mejora que lograron esos chicos después de consumir ese alimento con tanto nivel proteico. Esto del círculo virtuoso, lo que aprendemos en la universidad lo podemos poner al servicio comunitario y eso genera mejores aprendizajes. Nosotros desde CLAIS tenemos una manera particular de generar los proyectos, no es la única ni la mejor, es una. Nosotros proponemos que luego de la motivación inicial a los estudiantes se haga un diagnóstico, que el diagnóstico sea participativo, es decir, que la comunidad también participe en su diagnóstico, luego diseñamos y planificamos, ejecutamos. Bueno, para los que somos docentes no mucho más allá que una planificación habitual, pero insisto, es un modelo de planificación.
otras universidades y otras organizaciones planifican de distintas maneras. Si a ustedes les sirve, insisto, en clays.org.ar tienen material descargable gratuito donde hablamos de los proyectos. Me quedan un par de minutos. ¿Cómo sabemos si un proyecto es de calidad? Miren, en principio dijimos que había 3 componentes, ¿se acuerdan? Estudiantes, contenidos que tengan que ver con lo solidario y actividad solidaria. En principio, porque tiene que haber aprendizajes, el estudiante aprendió, entonces el proyecto va bien, participó, se involucró, trabajó junto con sus compañeros y junto con otros, entonces vamos bien. Nos vinculamos con la comunidad. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Está mejor nuestra relación al final del proceso que al comienzo? Esos son todos indicios que nos dicen que el proyecto tiene calidad, que el proyecto está mejor. Pero el que no debemos perder de ninguna manera nunca de vista es el respecto a los aprendizajes de los estudiantes. La tarea solidaria del estudiante no opaca lo académico. El estudiante tiene que aprender y tiene que estudiar de la misma manera que lo hacía antes del proyecto. Lo cierto es que además tiene que participar solidariamente y eso implica seguramente una mejora en el clima de convivencia áulico. Y además tiene que haber un vínculo importante con la comunidad. Y también es importante que la comunidad nos diga qué le pasó con respecto a la universidad, para ver si el vínculo ese es genuino, para ver si hay intercambio. Entonces, algunos criterios de calidad tienen que ver con esto, con que el estudiante aprenda más y mejor, con que participe más y mejor y con que el vínculo con la comunidad sea mucho mejor. Porque un buen proyecto, atiende necesidades comunitarias, contribuye al desarrollo local, promueve valores, genera liderazgos, genera muchos liderazgos en los estudiantes y también genera que la comunidad comprenda cuál es la misión de la universidad. Y esto es central, que la gente de la comunidad con la que estamos trabajando no nos vea como los rivales, no nos vea como los que vamos a invadir, sino que nos vea como colaboradores. Y nosotros ver a la comunidad como colaboradora. No es a la comunidad a la que le vamos a extender la mano, como decíamos en la figura del inicio, sino es con quien vamos a trabajar solidariamente. Generalmente los proyectos de aprendizaje-servicio surgen de esta manera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Generalmente hay una formación de masa crítica, hay docentes comprometidos que empiezan a movilizar, hay algunas oficinas en las universidades que se encargan de la promoción social, de la proyección social, en otras no todavía. Y hay decisiones políticas en algunas universidades. En algunas universidades el rector dice, desde el año que viene, en esta universidad se hacen proyectos solidarios, en otras no, se deja más librado a lo que algún profesor pueda decidir, pero así surgen los proyectos y así se establecen las políticas en las universidades. Algunas de arriba hacia abajo, con mucha presión desde lo institucional, y otras de abajo hacia arriba, con mucha presión desde los docentes comprometidos. Ahora, lo cierto es que si no hay compromiso de los docentes, es imposible que esto sea exitoso. Pueden cambiar las leyes, los reglamentos, los decretos, la voluntad del rector de la universidad, pero si no cambiamos nuestras prácticas, es imposible, esto no lo cambiamos más. Entonces, tiene que haber una formación de masa crítica. Tenemos que cambiar nuestras prácticas. Tenemos que mirar de otra manera a la universidad. Tenemos que cambiar la perspectiva, como yo les decía hace un rato. No se hace de un día para el otro. Fíjense, en la Universidad de Buenos Aires, desde el año 95 y antes, se empezó a trabajar, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria y recién en el año 2009 se generó una resolución del Consejo de la Facultad incorporando los proyectos a algunas materias. Son procesos que comienzan con un docente, con dos, con un equipo de promoción o de proyección social, pero son procesos que hay que ir atravesando porque no todos entendemos lo mismo por universidad socialmente comprometida, no todos entendemos que hay que cambiar la perspectiva y esto nos va a llevar tiempo.
Las mejores universidades del mundo ya hablan de compromiso social, ya hablan de proyectos de aprendizaje y servicio solidario o el nombre que le pongan, pero ya hablan del vínculo de la universidad con lo que pasa afuera. Hablábamos de esto, no me quiero ir del tiempo, me quedan 3 o 4 minutos, pero para ir concluyendo, miren, tenemos que sacarnos de la cabeza esta imagen nostálgica del aula, ese templo de saber, donde estoy yo que soy el que sé y están ustedes los que no saben nada. Me parece que esto ya tenemos que sacárnoslo definitivamente de la cabeza. Y 4 o 5 porqués para terminar, miren. ¿Por qué en una institución de educación superior el aprendizaje-servicio? Porque el aprendizaje-servicio supone que conocer, hacer y contexto son inseparables. Conocer, hacer y contexto son inseparables. Se aprende mucho más y mejor en territorio. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa que el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Por esto, básicamente, el aprendizaje-servicio en una institución de educación superior. Porque el conocimiento es parte de la cultura. Y allí es donde hay que seguir trabajando para mejorar. ¿Por qué en una institución de educación superior? Porque, como les venía diciendo, supone un modelo distinto de ser una universidad. Universidad que abre sus puertas y que se siente un nudo más de una gran red que son las organizaciones de la comunidad. Porque hace falta saber más para cambiar alguna cosa en nuestra comunidad que para aprobar un examen. Por eso el aprendizaje-servicio es una herramienta de calidad educativa. Hay que saber mucho más que para aprender para un examen. Y finalmente, ¿por qué es una herramienta de inclusión? Porque saca a los estudiantes de ese lugar cómodo detrás del banco, donde hay un profesor que da la clase, donde el estudiante anota y luego repite lo mismo. Los saca de la zona de confort, los pone frente a un desafío, los pone frente a un reto. Implica comprometerse para resolver una situación que pasa fuera del aula de la universidad. Claro, yo todo esto lo digo acá y es como hacer la dirección técnica de un pizarrón, luego jugar el partido es mucho más complejo. Esto lo sé. No es hecho. Intenté poner una imagen de una chica de la selección mexicana de fútbol. No sé si es conocida o no, pero bueno, la idea es esta. No es lo mismo explicarlo acá que salir a trabajar en la comunidad. Claro que es más complejo. Por supuesto que implica compromiso. Yo les estaría mintiendo si les digo, bueno, pero tranquilo, se hace de una manera sencilla. No, porque lo primero que hay que hacer es cambiar la perspectiva. Y eso no estamos todos dispuestos a hacerlo. Hay mucha gente que no quiere bajarse de este lugar, quiere estar acá y quiere decir, yo todavía soy el que sabe. Y ustedes obedecen y hacen lo mismo que yo les dije. Entonces, insisto, implica un modelo distinto de ser universidad. Implica comprender que el estudiante también tiene voz y voto a la hora de trabajar en un proyecto. Pero como siempre digo, y esto lo pongo siempre al final de cada presentación, porque estoy convencido de esto, los que creen que es imposible no deberían molestar a quienes estamos intentándolo. Algunos estamos intentándolo porque estamos convencidos, porque creemos que es la universidad del siglo XXI, es la universidad que nos espera y es la universidad que nos va a enseñar a aprender también a las universidades de una manera distinta. Así que hasta aquí, estoy en hora, miren, 1 hora exacta. Espero se haya entendido. ¿Sí? Muchas gracias por el silencio y por la atención. Espera, y quiero, y no digo más nada, pero quiero volver a agradecer, porque estuve muy descortés en el inicio. Quiero agradecer a Leticia y a todo su equipo, porque realmente desde hace días que venimos en un intercambio, sobre todo con parte del equipo, y me han hecho sentir magnífico, como si siempre viniera a la universidad, y me siento muy cómodo. Muchas gracias. Gracias. Damos inicio a la sesión de respuestas. Sí, claro.
Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Nuestro equipo de apoyo ya está listo y los estarán apoyando con un micrófono en las laterales. Listo. Bueno, muchas gracias por todos estos aprendizajes que son pues muy interesantes. Y yo tengo una pregunta justo en la experiencia que ustedes tienen en la universidad en donde trabajas. ¿Qué seguimiento se le da a los profesores? Si ellos intuitivamente empiezan a hacer esto, o cómo se les ayuda, cómo se le ayuda al profesorado, es mi pregunta. Mira, hay distintas estrategias de institucionalización. En la universidad en la que yo trabajo, empezamos un grupo de docentes entusiastas, hace 10 años, cada uno en su materia, y luego de 10 años ya tenemos una oficina de compromiso social universitario. Eso es, un grupo de docentes que lo que hacemos es contagiar al resto de los docentes, incentivar, motivar, básicamente explicándole estos principios. Básicamente diciéndole, no te va a exigir una cosa muy extravagante, es decir, vos tenés que seguir haciendo lo que haces, pero a ver si podemos juntos encontrar la manera de que eso que haces siempre lo pongamos al servicio de la comunidad. Esto cuesta bastante porque en principio lo que cuesta entender es el para qué de la universidad, ¿no? El para qué sirve la universidad. Y yo siempre le digo a algunos colegas, miren, si la universidad solo nos, recalco, solo nos sirve para el cuadro de honor, donde los mejores promedios están en el cuadro de honor, entonces es una universidad competitiva, autoritaria, competitiva naturalmente, porque vos vas a querer estar en el cuadro de honor. Entonces yo te voy a decir, me prestás los apuntes, y me vas a decir, no los tengo, porque queremos estar en el cuadro de honor, si solo sirve para el cuadro de honor. Ahora, si además sirve, además del cuadro de honor, para compartir conocimientos, para construir ciudadanía, para tener una universidad distinta, entonces vamos a coincidir en que este tipo de tarea la tenemos que ir haciendo. O sea, no es sencillo. No es sencillo. El seguimiento que vamos haciendo con los docentes, ahora desde la Oficina de Compromiso Social, es un compromiso mucho más cercano que te hace sentir más cómodo como docente. Porque vos venís y me decís, Sebastián, tengo un proyecto de mi materia, me orientás y entonces juntos lo hacemos. ¿Se entiende? Entonces, por eso primero digo, hay que generar masa crítica. Primero tiene que haber un grupo de docentes, alguna oficina de responsabilidad social que acompañe y luego va fluyendo. Esa es un poco la idea. ¿Quién? Allá. Buenas tardes. La verdad me encantó la presentación y yo creo que es algo sumamente práctico para poder también visualizar cuáles son los casos de éxitos que han tenido en otros lugares y que realmente es algo sumamente sencillo. O sea, realmente es cómo darle un sentido al proyecto que tú tienes. Y algo que también quisiera preguntarte es, ¿cuántas visitas o cómo hacen ustedes su intervención comunitaria? ¿Cuántas visitas hacen? ¿Cuáles son más o menos las actividades que hacen en campo, en comunidad? Perdón. Bien. Las mejores prácticas son las que tienen mayor cantidad de visitas a campo. Las mejores prácticas. Lo recomendable sería una visita no más de... y que no pase más de 15 días de la otra, porque eso genera un intercambio con la comunidad donde al estudiante lo hace conocido también de la comunidad. Yo sé que a veces no se puede, porque a veces hay cuestiones de distancia que son insalvables, ¿sí? Entonces las visitas tendrán que ser más esporádicas. Pero la bibliografía en todo el mundo coincide en que los proyectos que tienen más de 6 meses son los más exitosos, no menos de 6 meses. A veces hay proyectos que continúan pese a que los estudiantes van cambiando y van rotando. El proyecto continúa. Los docentes terminan su semestre, pero el proyecto no. Entonces, la bibliografía en todo el mundo coincide más de 6 meses y una visita que no supere lo quincenal a la comunidad. ¿Cuándo se puede? Yo insisto, a veces hay que trasladarse mucho y entonces hay que hacer una visita por mes o una visita cada 2 meses. Bueno, se ve. Pero en principio, si yo tuviera que decirte, el mejor trabajo es el que tiene visita periódica. El que implica al estudiante con esa comunidad. El que ya hace que el estudiante y el miembro de la comunidad se conozcan por su nombre y que se esperen y que sea un encuentro esperado. Eso. Hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntar, estuve en un grupo haciendo un proyecto con la comunidad y pues tuvimos muchos problemas al principio porque
íbamos a los lugares y hablábamos con las personas y muchos no, o sea, nos decían que estaban interesados, pero al final no participaban. Entonces, pues, tuvimos poca participación, pero al fin, cuando ya encontramos gente que, pues, sí estaba interesada y viendo siempre que ellos les importara, o sea, fuera algo que ellos necesitaran. Entonces, yo quería saber como qué estrategias utilizan para, pues, que la gente sí esté interesada y se comprometa también. Claro, es muy importante esto que decís, porque si no escuchamos a la comunidad, equivocamos el paso. Es decir, vamos a una comunidad donde no hay gente... A ver, porque buena parte de lo que nos pasa es que, insisto, como nosotros venimos de la universidad y creemos saber cuáles son sus necesidades, les decimos nosotros lo que necesitan. Y a veces vamos con proyectos que no son interesantes para la comunidad y entonces no participan. Ahora, necesitamos también motivar a la comunidad, porque si no, no participa. Pasa esto que te pasó a vos. ¿Tá? Cuando nosotros vamos con cosas que no movilizan a la comunidad, no les explicamos bien para qué estamos yendo, no les explicamos bien de qué se trata esto, y no intercambiamos con ellos, fracasa la participación comunitaria. Y si fracasa la participación comunitaria, fracasa el proyecto. Porque en realidad el proyecto tiene varias instancias, y la primera es la motivación. Pero así como en la universidad los profesores tenemos que motivar a los estudiantes, juntos los estudiantes y los profesores tenemos que motivar a la comunidad. Porque si no, ¿sabés que además en las universidades solemos ir a algunas comunidades, las más necesitadas? Casi siempre vamos a las mismas comunidades, ¿viste? Y vamos y nos instalamos. Y les planteamos cosas tan superfluas, tan poco necesarias para la comunidad, que cuando nos retiramos, la comunidad queda con la misma necesidad o más comunidad que antes de que nosotros llegáramos. Entonces lo importante es la escucha y la escucha de la necesidad. Porque me parece que el proyecto tiene que surgir de ese intercambio. No tenemos que ir nosotros con el proyecto. Nosotros podemos ir con la idea. Entonces nos juntamos con la organización de la comunidad y decimos, miren, tenemos esta propuesta. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué cambiarían? Y ahí es cuando la comunidad empieza a interactuar. Porque si no, sienten que llega el extranjero, llega el otro. Ese otro que es un otro que se quiere meter en lo mío. Es un extranjero, es uno tan otro que no aplica, digamos. ¿Se entiende? Bien. Gracias. Hola, aquí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cómo financian los proyectos y tienen un presupuesto de la universidad para estos proyectos? Hay universidades que tienen presupuesto asignado para este tipo de proyectos y otros no. Y este es uno de los problemas. Sin presupuesto no hay proyecto. Esto es absolutamente claro y yo le agradezco la pregunta porque olvidé de mencionarlo. Sin presupuesto no hay proyecto. Hay proyectos que son de muy escaso monto, por ejemplo, que mis estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas se tomen un bus y vayan a una organización que está a 5 minutos de su casa, no tiene costo casi, el costo del bus, digamos. Pero hay otros proyectos en ingenierías que son muy costosos. Y entonces ahí las universidades lo que hacen, algunas generan sus recursos, o sea, ponen a disposición recursos, y otros buscan recursos en organizaciones también de la comunidad que participan en ese proyecto. Por ejemplo, si necesitan pinturas, van a una fábrica de pinturas, involucran a la gente de la fábrica de pinturas en el proyecto, los hacen parte del proyecto y como parte del proyecto hay una donación en pintura. ¿Sí? No es sencillo, eso es una de las tareas que más cuesta, pero no hay proyecto sin presupuesto, porque si no suena muy romántico, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir una vez por semana a una comunidad y la comunidad está a 70 kilómetros y hay que contratar un bus y bueno, no es tan sencillo. No todos los estudiantes de todas las universidades pueden poner plata para un bus, entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí hay algunas universidades que pueden pedir una pequeña donación al estudiante, pero hay otras que no lo pueden hacer. Entonces es una cuestión muy importante. Lo que hacen las universidades que no pueden es salir a buscar recursos en empresas de la comunidad, a las que también hacen parte del proyecto dentro del compromiso social, o mejor dicho, la responsabilidad social empresaria, la ponen en juego ahí. Eso. Hola.
Yo tenía una pregunta acerca de los alumnos. ¿Qué opinan ellos acerca de estos proyectos? Bien. ¿Qué tanta respuesta tienen acerca de ellos? Porque, por ejemplo, en mi caso yo doy física. Entonces, hay veces que los citas así asesorías para, por ejemplo, un examen extraordinario o algo así, y es muy difícil que vayan. Claro. Entonces, para esos proyectos, ¿cómo lo ven los alumnos? ¿Lo ven como una obligación o están así totalmente dispuestos? ¿Y Bien. qué tanto interés tienen ellos? Bien, yo hago esto en dos facultades, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Económicas de la Universidad de Mar del Plata. Te digo lo que hacemos nosotros como equipo de trabajo. Al final del recorrido, luego de su examen final, hacemos una encuesta anónima para que el estudiante pueda evaluar y pueda decirnos qué le pareció la propuesta. Más del 90% de los estudiantes sostienen que no debe durar un semestre la experiencia, sino todo un año, que les queda corta la duración. Y muchos, en la universidad en la que yo trabajo es obligatorio el aprendizaje de servicio. Muchos terminan agradeciendo que sea obligatorio porque dicen, si no hubiese sido obligatorio no me hubiese inscrito, pero luego de haber sido obligatorio, de haberlo cursado, reconozco lo importante que fue. Y hay anécdotas muy particulares. Por ejemplo, la de un estudiante que su papá le dijo en las primeras visitas a la comunidad que cuando fuera a la comunidad dejara en su casa el celular y el reloj, porque tenía temor de que se los robaran. Y al final del recorrido, ver a ese estudiante abrazado con un miembro de la comunidad en el trabajo final, la verdad que decir, bueno, valió la pena. Es quitarnos ese prejuicio, ¿no? De ir a trabajar con un otro que es un extranjero que no conozco, que es un otro tan otro a quien le temo. Así que en líneas generales, los estudiantes, al menos en mi universidad, que es donde es obligatorio, la respuesta que tenemos al final es altamente satisfactoria. Muchos no lo hacen en algunas otras universidades que me ha tocado estar. Muchos estudiantes no atraviesan ese recorrido porque al no ser obligatorio prefieren quedarse al margen. Pero los que participan terminan aprendiendo mucho.